Ante todo, un saludo cordial a todos los admiradores del padre Arrupe que me van a escuchar esta exposición mía, que él esté entre nosotros y nos hable desde el interior a todos. La figura del padre Arrupe es en la actualidad bastante clara. Al final de su vida hubo mucha oscuridad, mucha confusión respecto de su persona. En los últimos años, de cuando estuve enfermo, se aclararon las cosas, pero sobre todo en estos últimos 28 años, desde su muerte hasta la introducción de la beatificación, pues ya todo se ha aclarado y es bastante fácil dar una visión del padre Arrupe, pero sobre todo con buena documentación, conocimiento claro de las cosas. Ahora bien, ¿cuál es lo más llamativo del padre Arrupe? Es decir, aquello que más interesa, lo que más resalta en su vida. Yo me fijaría en dos cosas. Primeramente, Arrupe es un segundo San Ignacio y en segundo lugar es uno de los que más activamente han impulsado la aplicación de los programas de renovación del Vaticano II. Voy a explicar un poco estas afirmaciones. Arrupe como segundo San Ignacio. Resulta que la primera compañía, la que fundó San Ignacio, en el siglo XVIII, sufrió como una pérdida de intensidad espiritual y un oscurecimiento también de los fines primarios de San Ignacio, y hubo una mundanización y al mismo tiempo entrada de poder, del dinero, de la fama, la grandeza, y vino la supresión de la compañía. Y cuando el año 1815 la compañía fue restaurada, los que la restauraron, los supervivientes, estaban todavía como contaminados de ese virus de grandeza, de puntos de vista demasiado humanos. Entonces, Arrupe, cuando le hicieron general, al encontrarse con el gran programa de renovación del Vaticano II, encontró el modo de reestructurar la compañía de su tiempo, de modo que Arrupe llevó a cabo una adaptación de la compañía que él tenía entre sus manos cuando en el año 1965 se hizo cargo de esa familia y en los años de su actuación dejó completamente cambiada, mejorada, modernizada. Costó mucho, hubo muchísimas defecciones, muchas críticas, pero ahí está la compañía que actualmente tiene la sede de San Pedro, nada menos que un jesuita del tiempo de Arrupe, formados por Arrupe. Bergoglio fue nombrado primer provincial de Argentina por Arrupe en persona. Estas son de las dos facetas grandes, el segundo San Ignacio y el impulsor eficaz de la aplicación de los ideales renovadores del Vaticano II. Ahora yo voy a concentrarme en un aspecto concreto. Voy a fijarme en un punto que, a mi modo de ver, aclara toda la personalidad de Arrupe. No es tan fácil cuando uno se encuentra con una personalidad tan eminente y tan rica, encontrar un hilo conductor. Yo creo haber encontrado ese hilo conductor y lo voy a decir desde el principio, aunque luego en forma biográfica voy a desarrollar más. Arrupe, cuando terminó el noviciado en Loyola y se fue a Oña a empezar sus estudios de juniorado, tuvo una llamada mística en uno de los claustros de Oña, una voz
una voz mística profunda que le dijo: tú serás el primero. Y Arrupe toda la vida vivió de esa iluminación que le dejó muy renovado, muy lleno de contento, muy lleno de alegría y con ganas de ser el primero. Pero eso significa, ¿cuándo vas a ser primero? ¿Qué significa ser primero? Vamos a hacer una breve revisión de su biografía para ver qué sentido tiene en el momento en que él, en Oña, empieza a estudiar los cursos de juniorado y oye esta palabra y le cambia completamente por dentro. Arrupe nació el año 1911 de una familia muy católica. El papá era arquitecto. La mamá murió muy pronto, de modo que sufrió de esa deficiencia, era el último hijo de esa deficiencia de la madre. Estudió en familia pudiente. Estudió en Bilbao en el mejor colegio de segunda enseñanza, los Padres Escolapios. Y allí, en esos estudios, un hombre pues de una naturaleza muy dotada de condiciones intelectuales y humanas, allá en el grupo de sus amigos, y al terminar la carrera, creo que hizo por primera vez la experiencia de lo que es el triunfar en la vida, triunfar en los estudios. Termina el bachillerato y se inscribe en medicina en Valladolid. Pero de Valladolid luego se dirige a Madrid. Lleva con tanta seriedad los estudios que al final de la carrera le premian con el premio extraordinario de la carrera. Pero hubo un pequeño incidente. Para entonces se sabía que Arrupe se hacía jesuita y el profesor de medicina encargado de tramitar este premio, Azaña, que luego fue un personaje muy importante en la República, ateo, se protestó contra esta concesión y dijo: ese alumno que se ha hecho jesuita, le quitamos el premio, le damos a otro. Pero hubo una reacción muy sana. Fueron los compañeros los que protestaron contra esta arbitrariedad y le dieron el premio extraordinario de fin de carrera. Pero téngase en cuenta que era compañero suyo Severo Ochoa, premio Nobel de Medicina en España. Severo Ochoa solía decir: Arrupe me robó el premio. Es decir, éramos los despreciados y él se llevó. Bien, entonces, al final de la carrera, Arrupe hizo esta experiencia fuerte que le dejó grabado: ser, por méritos propios, por estudios serios, porque parece que lo que inclinó al tribunal fueron los conocimientos últimos de literatura alemana que aportó en la tesina, que no tenía Severo Ochoa, y le dieron por méritos propios. Entonces, él sabía lo que era trabajar en serio, y al final venció a su contrincante. Luego, pues cambia completamente de vida. Al final de la carrera, sin terminar todavía, se hace jesuita. Se hace jesuita, primeramente, en las siguientes circunstancias. Muere el padre el año 26. Fue una desgracia muy grande. Entonces la familia, para amortiguar un poco aquel suceso tan doloroso, se trasladaron un mes a Lourdes. Allá solos iban a estar, sin la compañía de nadie, sin tantas condolencias y tanta ficción, allá solos a digerir este suceso tan trágico. Pero, y también estuvo Pedro Arrupe con la familia, y era muy católico. No he dicho que cuando estudiaba en Madrid, él tenía un director jesuita y le lanzó a tomar parte en las conferencias de San Vicente de Paúl, y él en sus horas libres atendía domiciliariamente a los pobres. Católico, buen católico. En Lourdes se ofrece de camillero para llevar los enfermos a
a las piscinas y demás. Y estando allá, presenció 3 milagros. Estos milagros parece que le impresionaron, pero hoy en día se piensa que lo que le indujo a hacerse jesuita fue unos ejercicios que hizo con el padre Laburu. El padre Laburu era un jesuita eminente y se ve que los ejercicios fueron muy buenos y Arrupe en los ejercicios decidió hacerse jesuita y entra en Loyola. Esto es lo opuesto de los triunfos que había conocido en el fin de la carrera. Todos los valores humanos de triunfo, todo eso lo rechazó y se quedó con la humildad y la sencillez de Cristo. Un cambio total. Por tanto, cuando después de esa formación, un cambio de valores completo, empiezan los estudios y hoy esta voz mística, tú serás el primero. Para él no tenía valor pensar en ser primero en la ciencia, en la compañía, en la ciencia, en el poder, en el prestigio. No, él entendió de otra manera. Es una locución divina ambigua, significa una cosa puntual. Tú serás el primero. O también, tú trabaja como has trabajado ahora para ser primero en la vida espiritual. Él entonces, como los honores y esos triunfos no le interesaban, optó por una solución de quien sabe hacer las cosas lo mejor. Pidió ser enviado como misionero al Japón. Entonces, ¿qué era el Japón? El Japón fue evangelizado. Primeramente, el primer evangelizador del Japón fue un jesuita discípulo de San Ignacio, San Francisco Javier. Fue el primer misionero jesuita. Pero por las persecuciones que hubo, unas persecuciones terribles, nunca más hubo jesuitas que fueran en misión al Japón. Pero el año 1908, los jesuitas alemanes, no españoles, abrieron unas casas de misión. Y el año 1928, en que él está en el noviciado, fundaron la famosa Universidad Sofía, en la capital. Era pues una misión, unas casas fundadas por los alemanes. Ni era viceprovincia, nada, había un superior que regía estas casas. Entonces, ofrecerse de misionero al Japón quería decir un adiós completo al occidente, al extremo oriental. Un trabajo difícil, comenzar con la lengua y luego un trabajo entre paganos muy difícil de realizar. Atender, sí, a algunos grupos católicos, pero una postura muy difícil. Él entonces debió decir, yo tengo que ser el primero, y el primero tiene que cargarse con lo más difícil. Y recién comenzado el estudio jesuita, dice, yo me voy al Japón. Pero el general no le respondió. Pero muy providencialmente, porque para ir al Japón no tenía preparación. Entonces vino la preparación provincial, porque el año 1931 la República expulsó a los jesuitas de España. Y entonces Arrupe, con todos sus compañeros jóvenes, tuvo que ir a Bélgica, Marnez. Y allí, en una comunidad francesa, tuvo que aprender bien el francés. No un francés de gramática que se enseña en los centros de estudio, un libro que se aprende, o una lengua que se aprende con quien ha estado en Francia, sino viviendo día y noche con compañeros franceses, un francés bien aprendido. Pero resulta que al año siguiente empieza la teología, pero le cambian de teologado y le envían a Holanda, a Valkenburg. Pero en un momento en que de Alemania habían venido una cantidad de jóvenes teólogos expulsados por Bismarck. Y Arrupe se encuentra con una cantidad de compañeros alemanes y tiene que estudiar la teología con ellos y tiene que convivir con ellos y empezar a hablar. Y aprendió bien otra segunda lengua europea, pero con esa seriedad con que se aprenden las lenguas habladas a lo largo de todo el día. Entonces,
pues como no tenía respuesta del general, los superiores dijeron, ¿qué hacemos con este joven? Este joven tiene carrera de medicina, pues le vamos a dedicar a estudiar teología moral y le vamos a enviar a Estados Unidos. Y efectivamente le envié a Estados Unidos cuando terminó la teología. Y allí otra formación, otra preparación providencial, a estudiar inglés hablado en Estados Unidos. Así se prepara con 3 lenguas europeas bien dominadas. Pero él sentía en su interior la llamada, tú tienes que ser el primero. Y cuando terminó la carrera y los ejercicios que hizo de preparación al sacerdocio, hizo una cosa, pero de una importancia y una exigencia grandísima. Hizo lo que se llama el voto de lo más perfecto. Es una expresión de la teología espiritual que quiere decir lo siguiente. Uno está obligado a obrar el bien, pero hay en muchas ocasiones el bien es doble. Puede ser un bien pues, a un grado de 5, a un grado de 10, a un grado de 50, a un grado de 500. El voto heroico quiere decir, entre 2 acciones buenas, libres, yo siempre escogeré el que Dios me pide. O sea, lo más difícil. Es un voto que muy pocas personas hacen. Eso es atarse de pies y manos de Dios. Lo que quiera, lo que me pida, todos los gustos. Yo no tengo razón de existir. Tengo que sacrificarme hasta el final. Por tanto, aquella voz, tú serás el primero, era de unas exigencias de vida laboriosa, de un trabajo como quien estudia una carrera con la finalidad de ganar el premio. Y ahora, cuando se ha ordenado, en España la guerra civil, ni los familiares pudieron ir a la primera misa. El provincial le permitió que después del tiempo de las vacaciones fuera a visitar a sus familiares, pero terminada la carrera, cuando ya estaba preparándose para la teología moral, entonces le destinan al Japón. Bien preparado en cuanto a teología, filosofía y a lenguas. Y allí tenía que aprender el japonés, pero uno que ya está habituado a aprender el alemán y el francés, pues sabe bandearse con lenguas difíciles. Se va al Japón. Y en el Japón, pues, primeramente estudió la lengua. Luego, pues, le dedicaron a coadjutor y párroco. Estuvo pues, unos cuantos años de sacerdote de trabajos así normales, hasta que le hicieron, vieron su espiritualidad y su seriedad, y le hicieron maestro de novicios, es decir, formador de los japoneses en la vida espiritual. Para eso se dio cuenta que para conocer la psicología japonesa y hacer una labor seria, buena, tenía que aprender los métodos espirituales orientales, el zen y otras cosas. Y entonces también se complicó con otra cosa, la guerra mundial y la explosión de la bomba atómica a pocos kilómetros del noviciado. El 6 de agosto del año 1945. Estaba con sus novicios hablando con uno y cuando la explosión cayeron, los tiraron a tierra los dos. Y los tejados, todos de madera, pues que caían. Y desde allá vieron el hongo atómico. Y la gente que vino pues en busca de ayuda. Entonces Arrope tuvo que desalojar la casa, mandar a los novicios a otra parte o tomarlos como auxiliares y recibir a todos los enfermos para curarlos. Era médico y sabía de medicina, tenía mucho ácido bórico. Entonces se dio cuenta que esa enfermedad, el mal de esa bomba, había penetrado mucho. O sea, aparecía pues en la piel pues heridas y tal, pero raspando un poco se veía que había penetrado la radiación dentro. Y entonces se dio cuenta de que la curación de aquellas heridas exigía mucho. Entonces, con el auxilio de los novicios que les tenían a los enfermos de manos y pies, raspaban la herida hasta el hueso y desinfectaban. Cosa curiosa, los enfermos que él trató curaron todos. Y los que habían curado los médicos japoneses, viendo pues aquellas pústulas y aquellas heridas, pues empezaron a dar unas pomadas y cosas
que no curaron, sino aumentaron y todos fallecieron. Fue una cosa terrible para él. Entonces, otro fenómeno de perfección. El año 46 hubo un nuevo general jesuita y él le dijo, mire, el Japón ha sufrido una crisis espiritual terrible. ¿Por qué? Adorando a su emperador y obligándole a los norteamericanos a decir que no era un dios, sino un hombre y presentarle en público en los medios públicos, pues ya el Japón se vio con que les habían quitado los dioses. Arrope pensaba que aquello les haría volcarse hacia el cristianismo. Pues fue todo lo contrario. Se dieron a actividades seculares. De religión, nada. Ahí se equivocó. Pero la equivocación fue buena. En el año 1946, al año siguiente de la explosión, pidió el nuevo general permiso para recorrer muchas casas de Europa donde se encontraba con discípulos, buenos condiscípulos de sus años de estudio, españoles, franceses, belgas, holandeses, y a muchos de ellos les convenció para que fueran a la misión de Japón, que aquello estaba en una situación muy deficiente. Aquello, pues, en el Japón los jesuitas no pintaban nada. Y trabajó también que, fíjese, se hizo una provincia de 300 personas. Entonces le hicieron viceprovincial. Ya empezaba a ser el primero, tú serás el primer viceprovincial del Japón. En 1954, en 1958, el primer provincial ya era provincia. Y trabajó. El año 1962 sucedió una cosa que revela el temple y la generosidad de Arrupe. Era el año centenario de los mártires japoneses del siglo XVI. Y Arrupe, pues fue en plan de cortesía al obispo a decirle, pues, para lo que necesite la diócesis, para la celebración del centenario, pues pueden contar con nosotros. ¿Y saben lo que se le ocurrió al obispo? Pedirle un templo. Pero un templo, para edificarlo, hace falta millones. Un templo, pues normal. Arrupe se dio cuenta que se le caía la casa encima, pero se había comprometido y ahora no lo decía, eso cuesta mucho, no, a tanto no llegamos. Aceptó el reto y entonces empezó a viajar por todo el mundo en conferencias y demás para ganar dinero y buscar dinero, y se hizo una gran basílica que es un centro de peregrinaciones. Pero esto repercutió en la manera de gobernar la provincia. Y entonces, al final del periodo del Japón, pues fue criticado, porque en el Japón los que llevaban la directiva eran los alemanes, los cuales habían ya sistemado todas las posibilidades de encontrar dinero y capitales, y ya el dinero todo venía a la misión de Alemania. Ahora, con toda esa gente nueva que viene, pues siendo desplazados, y luego los métodos de Arrupe eran mucho más libres que los suyos, y entonces le acusaron al general de que este provincial descuida la provincia y tal, y el general, pues, formó una auditoría, encargó a un padre que estudiara todas las acusaciones, y este empezó un trabajo muy serio. Pero entre tanto, murió el general y vino el capítulo general y fue como provincial al capítulo. ¿Y qué pasó? Que fue elegido general. Y el que tenía que hacer la auditoría hizo en serio, y cuando era general le entregó la auditoría. Eso muestra lo que fue Arrupe, cómo emprendía, con qué fuerza de voluntad, con qué esfuerzo, con qué generosidad y con qué riesgo de tener que sacrificar todo. Viene a Roma, y en Roma, pues el concilio estaba terminando,
era la cuarta sesión. Él había vivido completamente ajeno a los problemas de Europa y oía de las cosas del concilio que estaban, pero a él le interesaba crear su provincia. Es elegido general. Se pensaría que aquella voz de Oña le diría: tú serás el primero. Pues ya está, el general. Eso es lo que te habían anunciado, la voz divina, la voz mística. Ahora, seguramente pensó que ya estaba todo claro. Serás el primero, serás ese general. Hay una anécdota muy bonita de cuando iba subiendo su candidatura y ya se veía que iba a ser general. A su lado tenía un vasco, padre Oñate, le dijo: ¿ahora qué voy a hacer? Y el padre Oñate le dijo: ahora obedecer por última vez en la vida, porque te van a hacer general y ahora obedece para hacer el general y luego a mandar. Que poco entendía el señor y otro que iba a ser el primero que dimitiera. Bueno, así empezó. Provincial. Y con el mundo revuelto con el concilio, es decir, todas las pistas abiertas a un futuro que había que crear. Y él se vio sorprendido. El Papa, en cuanto fue hecho general, inmediatamente le nombró perito del concilio. Entonces, le cogió todo aquello muy de nuevas. Entonces hizo una cosa muy original. El primer capítulo general en 2 sesiones. Era un trabajo grande. Organizó la compañía y organizó la compañía según las nuevas propuestas, las nuevas exigencias del capítulo. Y eso exigía tiempo. Entonces dijo: el capítulo se va a hacer en 2 tiempos. Ahora hacemos las elecciones y tomamos unas provisiones más bien a corto plazo, y vamos, dentro de un año nos reunimos para ver qué pide el concilio y qué nos podemos ofrecer nosotros. Y fue una solución, porque en un año ya se preparó a fondo sobre lo que el concilio pedía a los religiosos, o sea, se informó de lo que pasaba en la iglesia. Y entonces él era en Roma, como que dice, virgen, no tenía ninguna de las preocupaciones viejas de la Europa, y ahora se le presentaba una iglesia que quería renovarse. Deja todo lo viejo y se lanza lo nuevo. Entonces trabajó muy bien. Primeramente, una encuesta universal, la compañía, para enterarse de cómo estaba la compañía. Nada de fijarse en las denuncias, en los informes y lo que le decían. Una encuesta de la compañía, de modo que viera el pálpito de los ánimos. Y aquello le instruyó, le dio a conocer cómo estaba el mundo jesuita. Y ya sobre esa base pues podía empezar a tomar provisiones y demás. Empezó a trabajar muy en serio. Luego, al año siguiente, le hacen presidente de la Junta de Generales de Órdenes Religiosas, o sea, todos los generales. Entonces, las posibilidades de actuar en el padre Arrupe se multiplicaron. La compañía, la iglesia y todas las órdenes religiosas. Y realmente estuvo toda la vida de presidente de la Junta de los Presidentes de las órdenes religiosas. Entonces, todos los generales que estaban despistados, ¿y qué hacer con mis súbditos que me piden esto, lo otro? Y el padre Arrupe les hizo una labor, pero meritísima, orientando a todas las órdenes religiosas sobre cómo renovar las congregaciones. También luego cambió el régimen de gobierno. Antes el general estaba allí, tenía sus consultores, sus ayudantes, y todo lo que venía por correspondencia era la información. Él salió de Roma y fue por todas partes, contacto personal, ver las necesidades personales, pero hablando de un tú a tú, y tenía un conocimiento directo de las personas. Y así pues fue presentando cosas muy audaces. El Papa Pablo VI le comprendió. También las audacias le asustaban un poco. Decían, aquel utópico Arrupe. Pero bueno, se llevaron porque él también era así. Pero vino Juan Pablo I.
el cual no veía bien estas innovaciones. Estuvo un mes solamente de papa, pero ya había escrito el borrador de un discurso duro a los jesuitas. Cuando murió y vino el papa Juan Pablo II, el polaco, pidió ese discurso y les leyó a los jesuitas. Él veía, él leía, él era un hombre de grandes iniciativas, pero conservador. Para el papa el concilio había hecho una gran obra, pero no era cuestión de precipitarse en soluciones aventureras, y frenó mucho. Y entonces vino, pues, una situación un poco penosa. Hay que decir que en este tiempo fue verdad lo que vulgarmente se decía o se dice entre los religiosos y demás. Hay tres papas: el papa blanco, que es el papa negro, que es el general de los jesuitas, y el papa rojo, que es el secretario de Estado. Realmente en ese tiempo Arrupe fue el papa negro, o sea, un hombre de grande autoridad, por méritos propios. Y esto era muy peligroso porque había la posibilidad de un magisterio paralelo. Y entonces vino, pues, un cierto conflicto entre los dos. El Papa empezó a denunciar muchas irregularidades y muchas tendencias de reprobables y tal. Y entonces Arrupe vio que ya él había dado prácticamente lo que podía. Ahora llegaba un conflicto prácticamente también como cuando estaba en Japón. Cuando tuvo la auditoría de su gestión, el general sabía que el Papa no era de su agrado. Entonces propone a todos los electores de los jesuitas, ¿qué les parece reunir un capítulo general en que él dimita? Y otro general de comprensión más fácil con el Papa, pues ya lleva el camino, la compañía hacia donde él quiera. Pero no se le ocurrió informar al Papa que pensaba reunir un capítulo para presentar la dimisión. Y eso le desagradó al Papa muchísimo. Le llamó aparte y dijo, y ahí en esa cuestión no tenía algo que decir el Papa. Dijo, pues, Santidad, yo no había pensado, yo creía que era una cuestión interna. Y dije, no se haga ese capítulo, no dimita usted. Bueno, a obedecer, a obedecer, a obedecer. Y se creó un estado un poco... El Papa dijo, no se haga el capítulo, y ya se puso en una actitud de descontento. Pero entonces sucedió una cosa providencial. Arrupe hizo una gira por el lejano oriente, el retorno fue de muchas horas de aviación, y entonces pues la circulación falló, y cuando llegó al aeropuerto de Roma empezó a saludar a los que estaban esperando en la medianoche con hombres que no tenían ni tal, se dieron cuenta, este hombre está mal. Y en lugar de llevarle a casa y llevar al hospital, tenía infarto, afasia, se quedó allá. Y ya, desde entonces, sin posibilidad de hablar, con lo que él había hablado y su fuerza de la palabra, y después inmovilidad. Entonces el Papa, lo que no le admitió antes, la dimisión, le admitió la dimisión, y hicieron un nuevo capítulo general, un nuevo capítulo general, con un general nuevo, y bueno, pero fue una gran prueba para toda la compañía, porque la compañía quería bien al general y el Papa procedía de una manera que parecía dura. Hicieron un nuevo general y entonces algo extraordinario, 10 meses de enfermería, inmóvil sin poder hablar. Y entonces se cumplieron las palabras de Oña, cuando la voz divina le dijo, tú serás el primero. No, tú serás el primero en la orden, sino el primero que en la orden divita, después de San Ignacio. Entonces, este hombre tan activo, tan lleno de iniciativas, tuvo que hacer la experiencia de una inactividad total. Y pasó 10 años de un sufrimiento tremendo.
Y aquello también vivió como quien tiene que ser primero. O sea, fue el broche de oro de un gran generalato. 10 años de sufrimiento, 10 años de sufrimiento. Cuando murió, no solamente los jesuitas y eclesiásticos, Roma se volcó en el funeral y se dijo que desde San Felipe Neri no se había conocido un funeral en que todo el pueblo tomara parte. Bueno, esta es la historia. Ahora vengo a lo que he dicho en el comienzo. ¿Cómo resumir? ¿Cómo entender la vida de Rupe? Yo creo que se entiende desde aquella voz mística. Tú serás el primero, en el sentido de trabaja, tú trabaja en lo espiritual como trabaja uno que en los estudios quiere seguir el primer puesto. Y efectivamente, tomó tan en serio esa voz que se ofreció de misionero al Japón. Y luego, pues todo lo que vino después. Y general. Pero entonces él podía pensar, la voz de Oña era que yo iba a ser general. No, una cosa completamente paradójica. Tú vas a ser el primero que cese de ser el general y tú vas a ser el primero en sufrir, el que más, 10 años. Este es Arroyo. Ahora, yo voy a hacer una conclusión de todo esto. Seguramente es demasiado resumido, pero habréis comprendido que la marcha de las ideas es una marcha clara y además, pues, de una enseñanza grande. Voy a fijarme solamente en la ejemplaridad. ¿Qué dice esto de Arrupe, un hombre que, habiendo tenido el premio extraordinario de carrera, se hace jesuita, renuncia a todo esto y oye la voz, tú serás el primero, y empieza a trabajar como había trabajado hasta entonces? Mira, ninguno de nosotros es idéntico al padre Arrupe. Podemos decir, pero esto que nos dice una historia allá de una compañía de jesuitas allá tan ajena a nosotros, esto que nos dice. Ninguno de nosotros es como Arrupe. Seguramente ninguno de nosotros ha oído la llamada, tú serás el primero. Nadie. Pero cuánta enseñanza tiene. Pero sí que todos nosotros hemos oído la llamada, al menos los que tienen alguna idea del propio futuro a crear. Todos o muchos hemos oído la palabra. Tú eres único y sé único. Como el profe se dijo, tú vas a ser el primero, es decir, ser el primero. Ser único. Ser el primero es ser uno, pero de una calidad verdadera, real, extraordinaria. Nosotros cuando optamos por nuestro futuro, en el fondo está, tú eres único. Busca, tú sé único. Y todas las luchas de la vida están en no ser único, no ser como tenemos que ser, sino la vida hay que trabajar, hay que contemporizar, hay que vivir, y entonces la voz interior, tú eres único, ¿verdad? Y tú te dices que soy único, bueno, yo como los demás. Ahí está la pérdida de la identidad y la pérdida de las grandes posibilidades que atesora cada uno de nosotros. Esta escucha y coherencia. Tú eres único, sé único. Esta es nuestra fuerza. No imitemos, no vivimos de la llamada de ser pues, como los demás, sino ser únicos. Y seremos a nuestra vida realizados como se vio realizado el padre Arrupe. Esta es mi conclusión. Ojalá él haya estado entre todos vosotros al escuchar estas palabras y todos también os hagan mella, sea un flechazo para todos a decir, yo soy único, debo ser único, y quiero ser único y voy a ser único. Pues gracias porque me habéis escuchado.